Y ya en línea tenemos a Víctor Maldonado, director de la Cámara de Comercio de Caracas, que está por la 3. Víctor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, Víctor, gracias por atendernos. Tailan Félix, del programa Solo con Tailan por Victoria FM, la Victoria Estado Aragua. Víctor, cuéntanos, tu visión, destaca esta hora en la página, instala en estado mayor de abastecimiento, de cuando digo en las páginas ya de Globovisión, de Unión Radio, eso está entre comillas, dice que la ofensiva económica no se detiene, instalado estado mayor de abastecimiento. Numeral en desarrollo, se informó en la cuenta en Twitter de la Vicepresidencia de la República. También destaca en la prensa de hoy Ramírez, esto es el vicepresidente, dijo ayer en el programa de José Vicente Rangel en Televen, vamos a hacer un esquema para pagar deudas con empresas. ¿Qué nos dice el presidente de la Cámara de Comercio hasta ahora? Mira, yo ¿Cuál creo es la situación del que sector? ¿Ha mejorado algo? No sé si es una pregunta ingenua, ¿ha habido algún acercamiento? ¿Cómo está todo? nada que ver, porque yo creo que todos los avisos carecen, digamos, de la misma cosa y que carecen de sentido de realidad. Yo creo que el gobierno tiene que haber caído en cuenta que el origen de los problemas, además de la ineficiencia, además de la corrupción, además del mal manejo de los fondos públicos, es que no hay flujo de divisas suficientes para atender los requerimientos del país. Ellos no demuestran que tienen un presupuesto de divisas con que atenderlo en el corto plazo, y eso va más allá de que monten o no monten un comando mayor de abastecimiento. Lo que ha demostrado también la experiencia de los últimos años es que ni nombres de carácter militar, de organizaciones de carácter militar, pueden resolver un problema de la economía de un país y la prosperidad de un pueblo. Entonces, yo creo que ningún venezolano come con que nombren ahora o dejen de nombrar un comando mayor de abastecimiento. Es que no es suficiente la estructura del Instituto de Comercio Exterior, el sistema administrativo de divisas, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Industrias, el Ministerio de Alimentación, el sistema mercantil. O sea, todas esas son estructuras que ya están montadas y que sin embargo no funcionan. En segundo lugar, aunque yo soy de los que cree, por otra parte, que si no hay una rectificación sustancial de la esencia de la política económica de este gobierno y de los que están dirigiéndola, pues aquí nosotros seguiremos entre la inflación y el desabastecimiento padeciendo lo que estamos padeciendo todos. Ahora, Víctor, ¿cuál tendría, cómo tendría que ser ese viraje, la composición de ese viraje con carácter de urgencia? Lo decía también, o lo vimos en horas de la mañana de hoy en Globovisión específicamente, un economista de apellido Manuncia, creo, que fue director del Banco Central de Venezuela. Él dice, pues, que la economía de Venezuela entró ya en colapso y que si no hay un viraje, un cambio a la brevedad posible, pues nada, lo que nos espera para el resto del año no es nada fácil. Bueno, lo primero es que el gobierno tiene que someterse a una disciplina fiscal a la que ahora lo vemos que está dispuesto. Lo segundo, por supuesto, es que él tiene que desregularizar la economía, porque esta política de control y regulaciones económicas nos ha traído hasta aquí, hasta la inflación y hasta la escasez. Lo tercero es que PDVSA tiene que sufrir una modificación sustancial de gerencia y de gestión, porque PDVSA está mal manejada en este momento, y bueno, decimos PDVSA como expresión de las empresas públicas, pero da lo mismo para todas las empresas públicas. PDVSA está en su peor momento histórico y yo creo que habría que hacer un gran esfuerzo para rescatarla. Dos ejemplos nada más. La deuda financiera de PDVSA es 7 veces más grande que la que tenía hace 15 años. En este momento son 43 mil millones de dólares y los pasivos totales de PDVSA suman 144 mil millones de dólares. PDVSA tiene como moneda oficial de transacción el dólar y por lo tanto no todo es licuable en bolívares. Y si es licuable en bolívares, entonces solo salvar a PDVSA supondría una devaluación brutal de nuestro signo monetario. Pero no vayamos más allá porque nosotros no podemos imaginar cuán mal pueden estar las empresas básicas, las otras empresas del gobierno. Y por último, yo creo que el gobierno no puede lograr nada bueno persiguiendo a la empresa privada, hostigando a la empresa privada y por supuesto siguiendo el guión del plan de la patria, que es digamos que la más redonda estupidez. Eso de transformar la economía privada en economía socialista, el seguir insistiendo en el poder comunal, en darle estructura económica al poder comunal, etc. Y por último, como guinda de esa torta, el gobierno en estas circunstancias no puede seguir financiando la economía cubana. No puede, porque no le alcanza. O sea, el gobierno refiriéndose a lo que cuesta o no cuesta el viaje de los venezolanos,
pero nadie le saca una sola palabra ni a Ramírez ni a Nicolás de cuánto nos cuesta mantener la economía cubana, de cuánto nos cuesta mantener la economía nicaragüense, de cuánto nos cuesta la aventura de mantener a Funes en el gobierno de El Salvador o a su sucesor, de cuánto nos cuesta tener tranquilo a los bolivianos con Evo, de cuánto nos cuesta, y eso es muchísimo más dinero, muchísimo más recursos. Bueno, el gobierno, nadie le saca una sola palabra al gobierno de que se hace la mitad del presupuesto de divisas que no están ni en importaciones públicas ni en importaciones privadas. ¿A dónde se fueron esos viajes? Bueno, en el Nacional de ayer hay un trabajo interesante. El Nacional abre con el titular, o su titular principal del Nacional tiene que ver con este trabajo. Dice: ayudas a otros países superan deuda de Cadivi con sector privado. Cuba, Nicaragua, Bolivia y Ecuador han sido auxiliados por Venezuela. ¿A cuánto alcanza la deuda con el sector privado? ¿Maneja esa cifra, Víctor? Mira, entre 8 y 13 mil millones de dólares que hay que pagar, porque además el gobierno, digamos que autorizó la traída de esos bienes o servicios, y a través de Cadivi, y ahora el gobierno le quedaría muy mal retractarse de sus propios compromisos, porque como precedente quedaría que en este gobierno no se puede confiar ni en ninguno de sus mecanismos. Entonces el gobierno tendría que decir, si es que lo sostiene, que hay un porcentaje, una porción de esa deuda que son de empresas de maleficio, que diga cuáles son. Lo que dicen los economistas que se han dedicado a eso es que el 40% de las importaciones públicas son ficticias. Y también entonces hay que decir cuáles son esas importaciones públicas, qué ministerio responsable de esas importaciones ficticias y quién se enriqueció en el camino, porque por supuesto estas importaciones se vieron ficticias, debieron favorecer los bolsillos de alguien. Sí, porque fíjate, tú me hablas entre 10 y 13 millones de dólares, según este trabajo del Nacional, con el cual abre su primera página. El Nacional de ayer dice que informes señalan que a otras naciones se les ha dado pues entre 24.7 y 70 millardos de dólares. Claro, pero es que el tema, hay una diferencia sustancial. Esta es deuda con la empresa privada acumulada en los últimos 2 años, mientras que el compromiso que sostiene el gobierno venezolano con Cuba y con las demás naciones con las que este tipo de ayuda es anual. Yo he sacado algunas cuentas. Petrocaribe, solo por la vía de Petrocaribe nos deben 22.500 millones de dólares, solo por ahí. Y entonces, y de deuda que aunque esté registrada no es pagable, porque Nicaragua no tiene cómo pagar la factura petrolera venezolana. Y por supuesto, ese juego de lineajes por medio del cual un médico cubano nos cuesta 130.000 dólares, de verdad es un desafío a la cordura. No es posible que nuestros médicos no lleguen a ganar 80.000 bolívares al año y que a un médico cubano que le paguen 130.000 dólares, que es un buen sueldo, un sueldo maravilloso en cualquier lugar del mundo. Pero eso a un médico cubano aquí en Venezuela se le paga 130.000 dólares al año. Sí. Y no al médico cubano, sino a la República de Cuba por colocar su médico aquí. Entonces, claro, eso es un desafío a cualquier cordura, porque eso lo único que significa es que Cuba ha perfeccionado a niveles inigualables el chuleo transnacional, pues es una cosa increíble. Pero a estos, los que nos gobiernan, también han perfeccionado, digamos, la entrega de la patria, ¿no? Porque es que no hay ninguna otra forma de decirlo. Nosotros nos inventamos una de esas tan ruda, tan barroca, tan ordinaria, para transferirle recursos a Cuba. Lo hacemos, y lo hacen con la cara bien lavada. Estamos en el peor de los mundos y eso es lo que hay que discutir. Esta economía está colapsada porque una economía como la venezolana no puede mantener a Cuba. Bueno, según el Nuevo País de hoy, dice 8 millones de dólares, 8.000 millones, corrijo, al año la ayuda a Castro, es decir, a Cuba, según información que maneja el Nuevo País, y el antetítulo es Amor es costoso, y muy costoso. No, yo creo que puede ser más. Yo creo que pueden llegar a ser unos 12.000 millones de dólares. Entonces, pero eso es solo Cuba. ¿Cuánto se le transfiere a Bolivia? ¿Cuáles son los mecanismos de cooperación con Argentina,
con Nicaragua, con El Salvador. La cosa es terrible porque es que no es sostenible, no hay país desarrollado que tenga una política tan grande de cooperación internacional en términos de recursos, no hay. Ningún país desarrollado se regala a ningún otro país monto de 22, 23, 24 mil millones de dólares o 8 mil millones de pesos en ningún caso. Bueno, y nosotros somos los que estamos sacrificando a los venezolanos para mantener a los cubanos. Y no para mantener a los cubanos, porque los cubanos uno los ve más o menos en la misma pobreza. Pero eran los gobernantes de Cuba, los gobernantes de Bolivia, etcétera, etcétera, los que se están beneficiando. Ustedes recuerdan, Evo llegó a declarar que él recibía directamente el dinero de la embajada venezolana a su nombre, y que no pasaba ni siquiera por ningún tipo de control fiscal de la República Boliviana. Eso yo lo recuerdo. Esa fue la práctica, Ahora, Víctor, ¿cuánto puede aguantar el sector productivo del país, comercio, industria? Fíjate, ahora comentábamos que, bueno, el tema de los anaqueles en los supermercados, de verdad que a mí me preocupa, ¿no? Yo vivo, pues, en un supermercado con muchos venezolanos, buscando la leche, buscando la mantequilla, viendo a ver si consigo el aceite. La semana pasada era aceite, y te puedo mencionar tres. Bueno, dice el ministro, dijo ayer Ramírez en la entrevista de Televen que son 40 productos, ¿no?, según él, los que están faltando en el país. Tú vas a un restaurante y le agarran la carta y pides esto, no hay, pides lo otro, no hay. Me decía un amigo que fue a un restaurante de comida rápida en estos días y pidió algo, no hay, pidió el otro, no hay. Llegó un momento en el que él le preguntó, pues, al muchacho que le atendía, dime qué hay para pedir algo. ¿Hasta cuándo se puede sostener esto? No, bueno, digamos que eso depende de la significación política que se dé a la escasez. Los pueblos son capaces de ajustarse a la peor de las miserias, incluso hace la guerra, ¿no? Llevan muchas penurias. Ahora, eso depende de cuál sea la significación política, y si nosotros somos capaces de explicarle al país que esto que nos está ocurriendo no debería ocurrir, y que las causas son el despropósito ideológico y la incapacidad de los burócratas que están al frente del país. Eso hay que decir. Ahora, desde el punto de vista de la sostenibilidad de la empresa privada, es muy poco el tiempo que queda antes de tomar decisiones cruciales, porque hay un problema. El problema fundamental que nosotros estamos viviendo en este momento es que sin inventario no es posible tener una empresa privada que pueda ofrecer a los venezolanos un buen servicio. Entonces se va a perder empleo, se va a perder empresas, se va a perder inversión, y eso nos va a hacer más pobres. Entonces estamos en la espiral de la decadencia. Eso es lo que tenemos que tener nosotros presentes, porque esa espiral no tiene fondo, pero nos hace más primitivos, nos coloca en una situación de mayor premura, no hay medicina, no hay alimentos, no hay diversidad textil. O sea, el no hay es lo más recurrente en este momento. Víctor, muchísimas gracias por atendernos una vez más. No, gracias a usted, un abrazo y saludos a todos. Y siempre a la orden, pues, en Victoria 103.9.